Ginebra, 1974, y las luces fluorescentes en el Salón de la Asamblea Mundial de la Salud zumban a una frecuencia que suena casi como traducción, todo renderizado simultáneamente en 6 idiomas, cada palabra cargando el peso de 6 significados posibles, cada pausa en una lengua convirtiéndose en una sílaba apresurada en otra. Toda la sala suspendida en la irrealidad particular de la burocracia internacional donde las consecuencias se mueven despacio y el lenguaje se mueve rápido. Mike Muller, periodista e investigador británico, sostiene un documento en su regazo. 48 páginas, mecanografiado, grapado, mimeografiado en una máquina que dejó tenues sombras grises en los márgenes de las páginas. La portada muestra un biberón. Debajo, una pregunta que nadie en esa sala ha acordado todavía cómo responder y que nadie acordará cómo responder durante las siguientes 5 décadas. El panfleto se llama El asesino de bebés, publicado por War on Want en Londres, y para cuando Muller lo llevó a esa sala ya circulaban 3.000 copias por toda Europa, fotocopiadas, pasadas de mano en mano por salones parroquiales y salas comunes universitarias y las oficinas abarrotadas de organizaciones de desarrollo. El papel ligeramente tibio por quien lo había sostenido antes, la tinta ligeramente emborronada por quien lo había leído con urgencia. Y entonces los abogados de Nestlé leyeron uno y tomaron el teléfono. En cuestión de semanas, se presentaría una demanda por difamación en Suiza. El mundo lo notaría. Pero para entender cómo un panfleto se convirtió en una demanda judicial, en un boicot global, en un código internacional voluntario que sigue siendo voluntario hoy, hay que retroceder hasta 1867, hasta una ciudad fabril a orillas de un río en Suiza donde el olor a harina molida y humo de carbón flotaba bajo sobre el agua y un farmacéutico de origen alemán llamado Henri Nestlé intentaba resolver un problema que no tenía nada que ver con las corporaciones y todo que ver con un niño que no podía comer. Nestlé tenía 53 años en 1867, formado en química, sin hijos, práctico a la manera de los hombres que creen que la mayoría de los problemas ceden ante el método si se aplica suficiente paciencia y suficiente calor. El bebé era el hijo de un vecino, prematuro, incapaz de mamar, perdiendo peso de la manera en que los bebés perdían peso en el siglo XIX, lo que significaba perder la batalla con una quietud que los adultos alrededor de la cama no podían interrumpir. Nestlé mezcló harina de trigo, leche de vaca y azúcar, horneó el resultado hasta obtener un polvo pálido, lo disolvió en agua tibia y se lo dio al niño en pequeñas cantidades a intervalos medidos. El niño sobrevivió. Ese es el origen documentado, registrado en la propia historia corporativa de Nestlé y en la memoria municipal de Vevey. Lo que también está documentado, aunque no aparecía en ningún lugar prominente de ninguna etiqueta durante muchos años después, es que la fórmula derivaba aproximadamente la mitad de sus calorías del azúcar, una conveniencia farmacéutica nacida de los requisitos de conservación, un detalle que no sería seriamente interrogado durante otro siglo. Nestlé vendió su mezcla como farine lactée, envuelta en una bolsa de papel impresa con un emblema de pájaro y nido que él mismo había diseñado, y en cuestión de meses los médicos locales ya la recomendaban en casos donde la lactancia era imposible. En pocos años llegaba a Francia, Alemania y Gran Bretaña, transportada en baúles y maletines de muestras por viajantes de comercio que entendían que la recomendación de un médico valía más que cualquier anuncio. El producto funcionaba. En hogares con agua limpia de tuberías municipales, con cucharas de medir en los cajones de la cocina, con padres alfabetizados que podían seguir instrucciones impresas en alemán cuidadoso, el producto funcionaba de manera genuina y verificable. Esa es la ironía que impulsa todo lo que sigue. No que Henri Nestlé hiciera algo peligroso, sino que hizo algo real, algo que respondió a una necesidad humana genuina con una solución química real, y que el éxito de esa solución se convirtió en el motor de sus peores consecuencias. No huía del futuro, no tenía ninguna ideología de expansión, ninguna visión de un imperio global construido sobre polvo. Era un farmacéutico con un niño moribundo en casa de un vecino y un método. Resolvió el problema inmediato frente a él con las herramientas disponibles en 1867. No pudo resolver el siglo que lo siguió. En 1905, Henri Nestlé estaba muerto y su nombre había sido comprado y fusionado en algo más grande.
La consolidación entre la empresa Nestlé y la Anglo-Swiss Condensed Milk Company, completada ese año bajo la presidencia de Louis Dappels, creó algo cualitativamente diferente a un exitoso negocio alimentario suizo con buena distribución en Europa occidental. Creó un organismo logístico, un cuerpo cuyo propósito no era simplemente fabricar un producto, sino moverlo por la mayor geografía posible en el menor tiempo posible, al menor costo posible. La tecnología que lo hizo posible fue la lata herméticamente sellada, cuya lógica de ingeniería había demostrado su valía durante la Guerra Civil Americana, cuando la leche condensada en latas selladas sobrevivía travesías oceánicas y condiciones de campo de batalla que habrían destruido cualquier otro producto lácteo. Ahora esa misma lógica se aplicaba a la fórmula infantil. Latas grabadas con el pájaro y el nido, soldadas en la costura, cargadas por miles en las bodegas de barcos en Hamburgo y Rotterdam, y descargadas semanas después en Bombay y Lagos y Singapur sin haberse estropeado, sin haber cambiado de manera medible respecto al producto que había salido del piso de la fábrica. El prospecto de fusión, presentado ante el Registro Mercantil Federal Suizo en 1905, era un documento sobre logística tanto como sobre ciencia alimentaria, fábricas operando en 7 países dentro de los 8 años siguientes a la fusión, y en 1938 infraestructura manufacturera en 6 continentes, el recuento exacto de fábricas y ubicaciones requiriendo verificación archivística, pero su alcance continental bien establecido en las historias corporativas del período. Las rutas comerciales coloniales de los imperios británico y holandés no eran incidentales a esta expansión. Eran el sistema circulatorio a través del cual se movía el organismo. Cada nueva fábrica era un nuevo órgano, procesando materias primas locales en producto estandarizado y devolviéndolo a la red global de distribución. El organismo crecía con la confianza de algo que nunca había encontrado un límite que no pudiera sortear mediante ingeniería. La escala había resuelto la logística. No pudo resolver las instrucciones. La lata que cruzaba el océano seguía asumiendo lo que la bolsa de papel original había asumido en 1867. Una cocina con estufa, agua de un grifo municipal limpio, una madre que pudiera leer letra pequeña en 4 idiomas, una nevera para el envase abierto, una cuchara de medir de precisión calibrada. Nada de eso estaba impreso en la cara frontal de la lata. Todo ello era necesario para que el producto fuera seguro. La brecha entre lo que la etiqueta asumía y lo que el mundo realmente contenía era, desde Vevey, invisible. No permanecería invisible para siempre. La Segunda Guerra Mundial aceleró el alcance del organismo de maneras que tardaron casi una década en manifestarse plenamente. A mediados de los años 50, Nestlé y sus competidores habían identificado el mundo en desarrollo poscolonial como el principal mercado de crecimiento para la fórmula infantil y tenían un método para penetrar lo que era elegante en su simplicidad operativa y devastador en sus consecuencias posteriores. En las maternidades de Lagos, Nairobi, Sao Paulo y Karachi, salas con generadores diésel que funcionaban de manera intermitente bajo el calor de la tarde, con mamparas de algodón entre camas de hierro, con ventiladores de techo que movían el aire sin enfriarlo. Nestlé empleaba a mujeres locales como representantes de ventas. La empresa las vestía con uniformes blancos y les proporcionaba certificados, no certificados médicos emitidos por un hospital o una junta de licencias, certificados de empresa impresos en Vevey, que certificaban que la portadora había completado el propio programa de formación de Nestlé. Las llamaban enfermeras de leche, y su trabajo era visitar a las madres recientes en la sala en las primeras horas y días tras el parto, durante la ventana biológica precisa en la que el suministro de leche materna se está estableciendo a través de la demanda, y ofrecer una lata gratuita de fórmula. Los materiales promocionales de Nestlé de esta época, citados posteriormente en los archivos de Yves Fan y parcialmente reproducidos en el panfleto de Müller, muestran mujeres sonrientes con uniformes blancos junto a madres recientes en camas de hospital, la composición deliberada, la asociación entre el uniforme blanco y la autoridad médica inconfundible y enteramente intencional. Las latas eran gratuitas. La lógica no era caridad. Una vez que una madre usa fórmula en los primeros días tras el parto, el suministro de leche materna comienza a disminuir porque la señal de demanda que lo sostiene está ausente. Tras una semana de alimentación con fórmula constante,
el cuerpo se ajusta. Tras 2 semanas, el ajuste suele ser irreversible. Para cuando la nueva madre recibe el alta hospitalaria, para cuando la lata gratuita está vacía y la mujer del uniforme blanco ha pasado a la siguiente sala, la alternativa biológica con frecuencia ya no está disponible en cantidad suficiente para sostener al bebé por sí sola. Y entonces la lata cuesta dinero. Una lata de fórmula Nestlé en Nigeria, a finales de los años 60, representaba un coste que consumía una parte sustancial del ingreso semanal de una familia de bajos recursos, la cifra precisa requiriendo verificación de historias económicas del periodo, pero cuya magnitud aproximada fue documentada por múltiples investigadores independientes. Una madre que no puede permitirse la dosis correcta hace lo que siempre han hecho las madres que enfrentan la escasez: la estira. Mide a ojo en lugar de con la cuchara calibrada. Añade más agua de la que especifican las instrucciones. El agua viene de un grifo, o de un pozo comunitario, o de un río, y en las periferias urbanas de Lagos y Karachi y Sao Paulo, en 1965 frecuentemente está contaminada con bacterias que el sistema digestivo de un adulto sano puede manejar y que el de un bebé no puede. En 1970, Nestlé controlaba un estimado de la mitad del mercado global de fórmula infantil. La fuente primaria de esa cifra requiriendo verificación, pero su escala aproximada no era contestada. La muestra era gratuita, la dependencia que creaba no lo era. En Bebey, mientras tanto, el organismo había alcanzado la configuración que los organismos alcanzan en su apogeo, una confianza asentada en su propia indispensabilidad, una fluidez burocrática que hacía tiempo había dejado de notar la fricción que generaba en sus márgenes, un vestíbulo de mármol, máquinas Telex recibiendo cifras de ventas de 50 países simultáneamente, un mapa mural del mundo tachonado con chinchetas de colores que marcaban instalaciones de producción y centros de distribución, las chinchetas tan numerosas en Europa y Norteamérica que los continentes parecían casi sólidos. El director ejecutivo de Nestlé a finales de los años 60, probablemente Pierre Lyotard Vogt, cuyo nombre y mandato requerirían confirmación archivística de registros corporativos suizos, presidía operaciones en más de 50 países con ingresos en los que la fórmula infantil y la leche condensada juntas constituían una fracción significativa de los ingresos consolidados, el desglose preciso de ingresos requiriendo verificación de informes anuales accesibles. El panel de instrucciones multilingüe en cada lata detallaba el procedimiento de preparación en 4 idiomas con precisión técnica. Llevar el agua a ebullición vigorosa, dejar enfriar a una temperatura específica, añadir exactamente la cantidad medida de polvo, esterilizar el biberón antes de cada uso, refrigerar cualquier fórmula preparada no utilizada y desecharla después de 24 horas. Estas instrucciones estaban impresas en el panel lateral en un tipo lo suficientemente pequeño como para requerir buena luz y gafas de lectura. Nada en la cara frontal de la lata indicaba que seguir estas instrucciones fuera algo más que una expectativa razonable. Nada en los materiales de marketing, que mostraban bebés rollizos y satisfechos en cálidos interiores domésticos, reconocía las condiciones en las que el producto se estaba preparando realmente en Karachi o Nairobi. La sede había diseñado el producto para la cocina europea y lo había exportado sin rediseño y sin adaptación contextual a entornos donde la infraestructura asumida no existía. Ningún mecanismo de retroalimentación conectaba los resultados sobre el terreno con la sala de juntas. Ningún sistema existía para canalizar informes de enfermedad infantil en Lagos de vuelta a los químicos en Bebey. El producto no estaba mal, el contexto lo estaba, y la sede no podía ver el contexto desde Suiza. La primera persona en nombrar lo que estaba ocurriendo no trabajaba para Nestlé y no tenía ningún interés comercial en el resultado. El doctor Derrick Jelliffe, pediatra e investigador nutricional británico que había pasado tiempo sustancial en hospitales de toda África Occidental y Asia del Sur, publicó un artículo en el Journal of Tropical Pediatrics en 1971 introduciendo el término malnutrición comerciogénica. Malnutrición producida no solo por la pobreza, no por la sequía o el fracaso de las cosechas o los enemigos ancestrales de la seguridad alimentaria, sino por una práctica comercial que desplazaba deliberadamente alternativas más seguras y disponibles gratuitamente.
Jelif había observado lo que ocurría sala tras sala cuando el marketing de fórmula se cruzaba con ingresos insuficientes, agua contaminada y alfabetización insuficiente. En las paredes de esas salas, donados por Nestlé y por otros fabricantes de fórmula como gesto de buena voluntad corporativa hacia la infraestructura de salud pública, colgaban pósters que representaban bebés alimentados con fórmula que prosperaban de manera visible y convincente, mejillas redondas, ojos brillantes, presentados en el lenguaje visual del respaldo médico. Los pósters colgaban junto a los gráficos del personal de enfermería y los calendarios de vacunación, su colocación sugiriendo una equivalencia de autoridad. El artículo de Jelif avanzó por la literatura académica al ritmo deliberado de la ciencia revisada por pares. Pediatras en Nigeria, Bangladesh y Brasil comenzaron a citarlo, añadiendo sus propias observaciones clínicas al registro acumulado. Los datos eran imperfectos, genuinamente contestados en su metodología, resistentes a la atribución causal limpia. Porque la cadena de causalidad entre una práctica de marketing y la muerte de un bebé específico discurre por la pobreza y la calidad del agua y la educación materna y una docena de otras variables que resisten el desenredo limpio. UNICEF estimó en los años 70 que aproximadamente 1 millón de muertes infantiles por año en los países en desarrollo estaban asociadas con la alimentación artificial insegura, una cifra que fue posteriormente disputada por razones metodológicas y que debe entenderse como una estimación de asociación más que como un recuento causal confirmado, requiriendo citación la fuente original de UNICEF. Lo que no se disputaba era la dirección hacia la que apuntaba la evidencia clínica acumulada, de manera consistente, a través de múltiples investigadores independientes, a través de múltiples países, a través de múltiples años. La ciencia había construido el imperio. Ahora la ciencia lo estaba sometiendo a juicio, imperfectamente, lentamente, públicamente. Y un periodista británico estaba a punto de hacer el juicio imposible de ignorar. El asesino de bebés aterrizó en 1974 y la respuesta de Nestlé fue la respuesta de una institución que nunca había sido seriamente desafiada y que todavía no entendía la diferencia entre un problema legal y un problema de legitimidad. La empresa presentó una demanda por difamación. No contra War on Want en Londres, cuyo panfleto en inglés circulaba en una red activista relativamente contenida, sino contra el Grupo de Acción del Tercer Mundo en Suiza, un pequeño colectivo que había traducido y distribuido una versión en alemán bajo el título Nestlé tötet Kinder, Nestlé mata niños, por Alemania Occidental, Suiza y supuestamente 8 o 9 países europeos más, la cifra de distribución precisa requiriendo verificación archivística. El equipo legal de Nestlé era institucional, bien dotado de recursos y se movía con la confianza procesal de una corporación acostumbrada a ganar en los tribunales. El caso del Tribunal de Distrito de Berna se prolongó durante aproximadamente 2 años. Nestlé ganó en un punto legal estrecho. La formulación precisa del título del panfleto se consideró que excedía lo que la evidencia disponible demostraba estrictamente. Pero la declaración adjunta del juez, ampliamente reportada en la prensa internacional y resumida en la cobertura posterior, calificó las prácticas de marketing de Nestlé de inmorales y poco éticas. La victoria legal fue arquitectónicamente una catástrofe. Un documento que podría haber circulado entre quizás 10.000 activistas europeos y luego desvanecido, era ahora noticia de primera plana en todos los principales periódicos occidentales. Cada abogado desplegado, cada moción procesal presentada, cada día de testimonio en sala había amplificado el mensaje de los activistas con una precisión y un alcance que ninguna organización activista podría haber logrado con sus propios recursos. El poder institucional de Nestlé, su propia capacidad para pelear y ganar un caso de difamación suizo de 2 años, fue precisamente lo que convirtió un panfleto marginal en una historia global. Ganaron el caso. Perdieron la sala. La sala, en 1977, se había trasladado a Minneapolis, Minnesota, donde una coalición llamada Infant Formula Action Coalition, INFACT,
Se reunió en un salón parroquial con mesas plegables y folletos mimeografiados que llevaban, en su materialidad mecanografiada, un eco visual inconfundible del panfleto de 1974. Doug Johnson, principal organizador de InFact, y la hermana Marilyn Uline, que ancló la campaña dentro de la comunidad religiosa estadounidense, entendieron algo que el departamento legal de Nestlé había demostrado inadvertidamente en Berna. La superficie más expuesta de la empresa en los adinerados mercados de consumo occidentales no era su fórmula infantil que los consumidores estadounidenses y europeos no compraban. Era su chocolate, sus confituras, su café, los productos en las estanterías de los supermercados que millones de consumidores ordinarios compraban semanalmente, cuya fidelidad de marca era habitual y cuyo abandono requería únicamente una pegatina, no compres Nestlé, aplicada al envoltorio por un voluntario un martes por la tarde. El boicot se extendió por redes parroquiales, campus universitarios, sindicatos de trabajadores hospitalarios y organizaciones progresistas de consumidores por toda Norteamérica y posteriormente por toda Europa occidental. Las estimaciones del número total de participantes alcanzaron las decenas de millones durante los 7 años de duración del boicot. La fuente primaria de cifras precisas, requiriendo verificación archivística de los propios registros de InFact, archivados en la Universidad de Minnesota. Las ventas de confitería de Nestlé en los mercados estadounidenses clave disminuyeron de manera mensurable durante los años pico del boicot, los datos financieros accesibles en los informes anuales de la empresa del período. El arma no era una demanda judicial, era una tableta de chocolate dejada en la estantería. Mientras el boicot seguía su curso, un proceso paralelo y más lento se desarrollaba en Ginebra. La Asamblea Mundial de la Salud había estado deliberando durante años sobre un código de conducta que rigiera el marketing de los sucedáneos de la leche materna, y el 21 de mayo de 1981, en una sala cuyas luces fluorescentes zumbaban con la misma frecuencia que en 1974, delegados de 118 naciones votaron a favor del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 12 páginas, 18 artículos. El Dr. Halfdan Mahler, director general de la OMS, había sustentado la negociación de años. Una nación votó en contra: Estados Unidos, cuyo delegado emitió el voto disidente bajo instrucciones de la administración Reagan, el nombre del delegado requiriendo confirmación archivística. 3 naciones se abstuvieron. El artículo 5.2 prohibía la distribución de muestras gratuitas a las madres. El artículo 6.2 prohibía la publicidad directa al público. El código no contenía ningún mecanismo de aplicación de ningún tipo. Era una declaración de consenso moral internacional, no un instrumento legal. Nestlé se comprometió públicamente al cumplimiento total. IBFAN, la red internacional de grupos pro alimentación infantil, fue establecida como organización independiente de seguimiento. Los monitores de campo de IBFAN comenzaron a documentar violaciones casi de inmediato. El código no tenía dientes, pero tenía un nombre. Y ese nombre seguiría a la empresa durante las siguientes 4 décadas. En enero de 1984, Nestlé e InFact firmaron un acuerdo de cumplimiento de 4 páginas. Una conferencia de prensa en Vevey, Helmut Mauscher en un atril, una fotografía de apretón de manos. InFact suspendió el boicot tras 7 años, anunciando el acuerdo como una victoria significativa y trascendente para la campaña. La prensa internacional cubrió la resolución con el alivio que los periodistas aportan a las historias que parecen haber terminado. Ambas cosas, la firma y el alivio, eran parcialmente precisas y sustancialmente incompletas. En cuestión de meses, los monitores de campo de IBFAN en Pakistán, Bangladesh y Nigeria documentaban la distribución continuada de muestras gratuitas en maternidades. En octubre de 1988, IBFAN publicó la primera edición de un informe titulado Rompiendo las reglas, documentando violaciones activas del código en 14 países. Se reinstauró el boicot. El tercer giro más estructuralmente revelador había llegado. No una ruptura dramática, sino una divulgación lenta e innegable. Nestlé había firmado el acuerdo. Nestlé había celebrado la conferencia de prensa.
Nestlé había emitido el documento de política y la declaración de cumplimiento y los compromisos en papel con membrete. Las violaciones existían simultáneamente en las salas de los hospitales de Lahore y Dhaka y Lagos, documentadas en fotografías y registros de envíos y testimonios de trabajadores sanitarios. Ambas eran verificables. Ambas eran simultáneamente ciertas. La brecha entre la comunicación corporativa y la práctica documentada sobre el terreno no era principalmente un problema de mala fe en la sala de juntas. Era un problema estructural. La arquitectura de incentivos de un negocio cuyos ingresos dependían de la adopción de fórmula, operando en mercados donde la aplicación regulatoria era mínima y la capacidad de seguimiento era limitada, firmando compromisos cuya verificación dependía enteramente de las mismas ONG que la empresa había intentado silenciar en los tribunales. Se firmó un acuerdo, se tomó una fotografía, las muestras seguían llegando. Rompiendo las reglas se convirtió en una serie de publicaciones que sobrevivió a todos los que la fundaron. IPFAN produjo nuevas ediciones aproximadamente cada 3 años, cada una un grueso expediente de documentación de campo. Fotografías de pósters en paredes hospitalarias, registros de distribución de muestras gratuitas, encuestas de precios, registros de violaciones país por país recopilados por trabajadores sanitarios e investigadores locales que realizaban el ingrato trabajo de presentarse y escribir las cosas. Las ediciones se acumularon a lo largo de más de 3 décadas, desde 1988 hasta los primeros años de la década de 2020, cada una iterando el mismo hallazgo estructural con nueva evidencia de nuevos países, el ciclo de seguimiento sin resolución convirtiéndose en su propia forma de testimonio institucional. Los informes de IPFAN de principios de la década de 2020 documentaban violaciones en más de 25 países, la cifra precisa requiriendo verificación en la edición más reciente. El seguimiento de la OMS a partir de 2022 identificó prácticas de marketing de fórmula que socavaban las recomendaciones de lactancia materna en más de 150 países, la cifra requiriendo confirmación de fuente primaria. Cada ciclo procedía de manera idéntica. IPFAN publicaba sus hallazgos. Nestlé emitía una declaración de cumplimiento. Una nueva edición documentaba nuevas violaciones. La declaración se emitía de nuevo. El informe salía. Las muestras seguían llegando. El informe salía de nuevo. La declaración decía cumplimiento. Las fotografías decían otra cosa. En BBI en 2023, un informe de sostenibilidad de Nestlé fue publicado como PDF con tipografía limpia, fotografía profesional y una sección dedicada al marketing responsable. Mark Schneider, director ejecutivo de Nestlé desde 2017, era citado en el encuadre del documento. La política de marketing responsable de Nestlé de 2023 abarcaba 22 páginas y citaba el código de la OMS por su nombre a lo largo de todo el texto. Comprometía a la empresa a no realizar publicidad dirigida a niños menores de 36 meses. Se comprometía a un etiquetado responsable y a apoyar la formación de los trabajadores sanitarios sobre la lactancia materna. No resolvía la cuestión de la distribución de muestras gratuitas en entornos sanitarios de bajos ingresos, donde el mecanismo de entrada al mercado documentado desde los años 60 continuaba operando en la brecha entre el lenguaje de las políticas y la realidad sobre el terreno. Los ingresos globales de Nestlé por fórmula infantil en 2022 alcanzaron varios miles de millones de francos suizos. La cifra precisa, verificable en el informe anual publicado por la empresa. La OMS, basándose en una serie de referencia publicada en The Lancet en 2016, estimaba que las prácticas óptimas de lactancia materna a nivel mundial podrían prevenir cientos de miles de muertes infantiles anualmente. Una cifra que englobaba múltiples factores contribuyentes que se extienden mucho más allá de la conducta de cualquier empresa individual y que requería una atribución cuidadosa a su fuente original en lugar de un resumen simplificado. El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, votado a la existencia el 21 de mayo de 1981, con un voto en contra y el peso de 118 naciones detrás, seguía siendo un instrumento voluntario en 2024. Menos de 40 países habían promulgado legislación doméstica dándole fuerza legal, la cifra requiriendo verificación en el mapeo legislativo más actualizado de la OMS.
Ningún organismo externo tenía autoridad de aplicación sobre ninguna corporación en los países restantes. Nestlé publicaba su documentación de cumplimiento y era genuina como documentación. Ipfan publicaba su documentación de violaciones y era genuina como documentación. Ambas coexistían en el mismo mundo, separadas no por deshonestidad, sino por la distancia entre una política escrita en Bebeí y una sala de maternidad en Karachi, una distancia que ninguna conferencia de prensa había cerrado todavía. Y entonces está la vitrina de un museo en Bebeí, si vas a buscarla. El envase original de Farine Lactée de Henri Nestlé de 1867, conservado tras un cristal en la quietud particular de los objetos que han sobrevivido a todos los que los tocaron. Papel pálido, desgastado y suave en los bordes, el emblema del pájaro y el nido impreso con la tinta de un mundo que todavía no había imaginado informes de sostenibilidad, ni resoluciones de la OMS, ni boicots globales, organizados desde salones parroquiales en Minneapolis. El olor a harina y azúcar hace tiempo que se ha ido, disuelto en un siglo y medio de aire. Junto a él, en una lata moderna con superficie brillante y código de barras y una declaración de cumplimiento del código de la OMS impresa en letra pequeña en el panel trasero, está lo que el polvo se convirtió a lo largo de 157 años de escalado y fusión y litigación y firma y seguimiento y emisión de declaraciones y documentación de violaciones. La cámara se detendría en la bolsa de papel, corte a la lata, pausa. Fuera del museo, en Ginebra, las luces fluorescentes en el salón de la Asamblea Mundial de la Salud siguen zumbando. Los auriculares de traducción siguen en sus soportes. El panfleto mimeografiado de 1974 está en la Biblioteca Británica, catalogado y verificable, sus páginas todavía portando las tenues sombras grises de una máquina que imprimió urgencia en papel. La pregunta impresa bajo el biberón en su portada nunca fue respondida completamente. Henri Nestlé nunca supo en qué se convertiría su polvo. La institución que lleva su nombre ha tenido 50 años para decidir. La decisión sigue tomándose.